Un pobre mecánico ayudó a una extraña con su auto averiado. Al día siguiente recibió la sorpresa de su vida. El sol de abril caía implacable sobre las calles de Guadalajara cuando Miguel Hernández caminaba por la avenida López Mateos, llevando en su mochila desgastada las pocas herramientas que le quedaban. A sus 34 años tenía las manos curtidas por 15 años de trabajo en talleres mecánicos, pero hacía 3 meses que no conseguía un empleo estable. El cierre del taller donde trabajaba lo había dejado a la deriva, y aunque tenía la experiencia y el conocimiento, la falta de herramientas propias y un lugar fijo lo limitaban severamente. Sus botas gastadas pisaban el asfalto caliente mientras se dirigía hacia la colonia americana, donde sabía que algunos talleres pequeños ocasionalmente necesitaban ayuda por días. Antes de continuar la historia, por favor, ayuda al canal suscribiéndote y dejando tu like, así vamos a conseguir continuar siempre trayendo más historias como esta para ustedes. Miguel había salido temprano de la pequeña habitación que rentaba en una vecindad de la colonia Oblatos. Los 800 pesos que pagaba mensualmente representaban casi todo lo que ganaba con trabajos esporádicos, cambios de aceite aquí, reparaciones menores allá, diagnósticos por 50 pesos que otros mecánicos cobraban 200. Pero Miguel tenía principios. Nunca cobraba por un trabajo que no había completado a la perfección y siempre advertía a los clientes cuando encontraba problemas que requerían más dinero del que tenían disponible. Esa mañana había desayunado solo un café negro y 2 tortillas. No por falta de apetito, sino porque necesitaba que los pocos pesos que tenía le duraran hasta conseguir el próximo trabajo. Mientras caminaba, observaba cada auto que pasaba por la calle, su oído entrenado detectando automáticamente los motores que necesitaban atención. Era un hábito que había desarrollado durante años de experiencia. Podía identificar un problema de transmisión por el sonido, diagnosticar una falla en el sistema de inyección por la manera en que el motor aceleraba, o detectar problemas de frenos por el ruido que hacían al detenerse. Al llegar a la altura del Parque Revolución, Miguel notó un auto estacionado en la banqueta con el cofre abierto. Era un Nissan Tsuru blanco, modelo 2010, y una mujer de aproximadamente 35 años estaba parada junto a él, mirando el motor con evidente frustración. Llevaba ropa sencilla, jeans desteñidos, una blusa azul clara y tenis blancos que ya habían visto mejores días. Su cabello castaño estaba recogido en una cola de caballo y no llevaba maquillaje. Miguel pudo escuchar desde varios metros de distancia el característico sonido de un motor que intentaba encender, pero no lo lograba completamente. Sin pensarlo 2 veces, Miguel se acercó a la mujer. «Buenos días, señora. ¿Se le ofrece ayuda con su carro?», preguntó con la cortesía que su madre le había enseñado desde niño. La mujer levantó la vista y lo evaluó rápidamente. Miguel sabía que veía: un hombre con ropa de trabajo limpia pero remendada, botas gastadas pero bien cuidadas, y manos que delataban años de trabajo mecánico. Sin embargo, algo en su expresión o en su manera de hablar debió tranquilizarla. «Ay, sí, por favor», respondió la mujer con acento tapatío. «Ya intenté de todo, pero nada más no prende bien. Prende un ratito y luego se me apaga». Miguel asintió y se acercó al motor. Inmediatamente, su experiencia le permitió identificar varios síntomas. El olor a gasolina era más fuerte de lo normal, lo que sugería un problema en el sistema de combustible, y podía escuchar un sonido irregular en la bomba eléctrica. «¿Me permite revisar?», preguntó Miguel antes de tocar cualquier cosa. La mujer asintió. Miguel se inclinó sobre el motor y comenzó su diagnóstico. Primero, verificó las conexiones básicas,
Luego revisó el estado de las bujías sin desmontarlas y finalmente se concentró en escuchar el comportamiento del sistema de combustible. Después de 5 minutos de análisis cuidadoso, tenía el diagnóstico. «Señora, el problema está en el filtro de gasolina», explicó Miguel, limpiándose las manos en un trapo que siempre llevaba consigo. «Está tapado, por eso la gasolina no llega bien al motor. El carro prende, pero como no recibe combustible suficiente, se ahoga y se apaga». La mujer lo miraba con atención mientras él explicaba. «Es un problema común en estos modelos cuando no se cambia el filtro regularmente. También veo que su bomba de gasolina está trabajando más de lo que debería para compensar el filtro tapado». «¿Y eso se puede arreglar aquí mismo?», preguntó la mujer esperanzada. Miguel negó con la cabeza honestamente. «No, señora, necesitaría un filtro nuevo y algunas herramientas que no traigo conmigo. Pero le puedo hacer una reparación temporal para que llegue a un taller». Sin esperar respuesta, Miguel se dirigió al filtro de combustible que estaba ubicado debajo del auto, cerca del tanque. Con cuidado, Miguel aflojó las conexiones del filtro, lo extrajo y lo examinó. Como había diagnosticado, estaba completamente obstruido. Usando una pequeña herramienta que llevaba en su mochila, logró limpiar parcialmente el interior del filtro, eliminando la mayor parte de los sedimentos acumulados. No era una solución permanente, pero permitiría que el auto funcionara durante varios días. «Esto no va a durar mucho tiempo», advirtió Miguel mientras volvía a instalar el filtro. «Tal vez una semana, 2 a lo mucho. Pero ya va a poder manejar normal mientras consigue el repuesto». Terminó la reparación temporal, se limpió las manos y le pidió a la mujer que intentara encender el auto. El motor arrancó inmediatamente y permaneció estable. La mujer sonrió ampliamente. «¡Ay, qué alivio! ¿Cuánto le debo?». Miguel sacudió la cabeza. «No, señora, no se preocupe. Fue solo un favorito». La mujer insistió, pero Miguel se mantuvo firme. «De verdad no es nada. Solo procure cambiar ese filtro pronto y también sería bueno que revisaran la bomba de gasolina. Está trabajando de más». «Por lo menos dígame su nombre», insistió la mujer. «Me llamo Miguel Hernández», respondió él. «Soy mecánico». La mujer extendió su mano. «Mucho gusto, Miguel. Yo soy Carmen Vega. Muchas gracias, en serio». «No todos harían esto sin cobrar nada», Miguel sonrió. «Para eso estamos, para ayudarnos entre paisanos». Carmen subió a su auto, que ahora funcionaba perfectamente. Antes de irse, bajó la ventanilla. «Miguel, ¿dónde trabaja? Me gustaría llevarle el carro para el arreglo definitivo». Miguel sintió un poco de pena al responder. «Ahorita ando buscando trabajo, señora. Pero cualquier taller que esté cerca le va a hacer ese cambio de filtro». Carmen pareció sorprendida por la respuesta, pero solo asintió. «Bueno, pues muchas gracias otra vez. Que Dios se lo pague». Y con eso se alejó. Miguel continuó su camino hacia los talleres de la zona, pero durante el resto del día no pudo quitarse de la mente el encuentro con Carmen. Había algo en ella que le parecía diferente. No era solo que no hubiera mostrado desconfianza hacia él por su apariencia modesta. Había una manera en que observaba mientras él trabajaba, como si realmente entendiera lo que estaba haciendo. Visitó 4 talleres diferentes ese día. En 2 de ellos le dijeron que no necesitaban ayuda. En otro le ofrecieron trabajo por un día para hacer cambios de aceite. Y en el último le prometieron que lo llamarían si necesitaban algo, lo que Miguel sabía que probablemente no pasaría. Al día siguiente, Miguel decidió probar suerte en la zona industrial de Guadalajara. Ahí estaban algunos de los talleres más grandes que atendían flotillas de camiones y autobuses. Si bien la competencia era mayor, también las oportunidades de conseguir trabajo más estable. Tomó el camión desde Oblatos hasta la zona industrial.
un viaje de 1 hora que le costó 12 pesos, pero que consideraba una inversión necesaria. Bajó del camión en la avenida 8 de Julio y comenzó a caminar entre las grandes naves industriales. Había talleres especializados en transmisiones, otros en motores diésel, algunos en sistemas eléctricos automotrices. Miguel tenía experiencia en todas esas áreas, pero sabía que conseguir trabajo ahí requeriría demostrar sus habilidades, no solo hablar de ellas. Estaba observando un taller especializado en frenos de camiones pesados cuando escuchó un claxon familiar. Volteó y vio el Nissan Tsuru blanco de Carmen estacionándose junto a la banqueta. Ella bajó del auto y caminó hacia él con una sonrisa. «Qué coincidencia encontrarlo por aquí, Miguel», dijo Carmen. Miguel se sorprendió genuinamente de verla. «Buenos días, doña Carmen. ¿Cómo está? ¿Ya no tuvo problemas con el carro?» Carmen negó con la cabeza. «No, está funcionando perfecto, tal como usted dijo. Pero fíjese que tengo un problemita con otro carro. ¿No será mucha molestia que le eche un vistazo?» Miguel se sintió extrañado. ¿Qué hacía Carmen en la zona industrial? ¿Y qué tan probable era que se encontraran ahí por casualidad? Pero descartó sus sospechas. Tal vez trabajaba por la zona o tenía algún asunto que atender. «Claro, señora, ¿dónde está el carro?» Carmen señaló hacia una calle lateral. «Está allá, en el estacionamiento de esa empresa. Es el auto de mi hermana y está haciendo unos ruidos muy raros». Siguieron caminando hasta llegar a un pequeño estacionamiento donde había varios autos. Carmen se dirigió hacia un Jetta negro, modelo 2015, que se veía en excelente estado. «Este es», dijo. «Mi hermana dice que cuando frena, hace un ruido como de rechinar, y a veces siente que el volante se tambalea un poquito». Miguel asintió. Los síntomas que Carmen describía eran claramente indicativos de un problema en el sistema de frenos, posiblemente balatas gastadas o discos deformados. «¿Me permite manejarla un poco para sentir el problema?», preguntó Miguel. Carmen le entregó las llaves sin dudar. Miguel se subió al Jetta y lo encendió. Inmediatamente notó que el auto estaba en excelentes condiciones generales, interior impecable, motor que sonaba perfectamente afinado, transmisión suave. Manejó lentamente por el estacionamiento y aplicó los frenos suavemente varias veces. Efectivamente, había un ligero rechinar y una casi imperceptible vibración en el volante al frenar. Regresó al lugar donde Carmen lo esperaba y bajó del auto. «Sí tiene razón su hermana», confirmó Miguel. «Las balatas delanteras están gastadas y probablemente el disco derecho tiene un ligero alabeo. Por eso rechina y se tambalea el volante». Carmen lo observó con interés mientras él explicaba el diagnóstico. «¿Es peligroso manejar así?», preguntó Carmen. Miguel consideró la pregunta cuidadosamente. «No es una emergencia inmediata, pero sí hay que atenderlo pronto. Si las balatas se gastan completamente, va a dañar los discos y el arreglo va a salir mucho más caro. Además, la capacidad de frenado se va reduciendo gradualmente. ¿Usted podría hacer ese trabajo?», preguntó Carmen. Miguel dudó. Era el tipo de trabajo que podía hacer con los ojos cerrados, pero requería herramientas específicas que no tenía y un espacio adecuado para trabajar. «Señora, sí sé hacerlo perfectamente, pero necesitaría herramientas especiales y un lugar apropiado. No es algo que se pueda hacer aquí en la calle». Carmen asintió comprensivamente. «¿Y dónde me recomienda llevarlo? Quiero que lo haga alguien que sepa realmente lo que está haciendo». Miguel pensó por un momento. Conocía varios talleres en la zona que hacían ese tipo de trabajo, pero también sabía cuáles eran realmente buenos y cuáles solo cobraban caro sin dar calidad. «Mire, señora, si me permite una sugerencia, por aquí cerca está el taller del maestro Rodríguez.
Es un señor mayor, muy honesto y especializado en frenos. Él le va a hacer un trabajo de calidad y le va a cobrar justo. Miguel le dio la dirección exacta y algunas referencias para llegar. Carmen lo escuchó atentamente y anotó la información en su celular. Miguel, ¿puedo hacerle una pregunta personal? Miguel asintió. Ayer me dijo que estaba buscando trabajo. ¿Hace cuánto que no tiene empleo fijo? La pregunta lo tomó por sorpresa, pero decidió ser honesto. 3 meses, señora. El taller donde trabajaba cerró por problemas del dueño, y desde entonces he estado haciendo trabajitos de aquí y de allá, pero nada seguro. Carmen permaneció en silencio por unos momentos, como si estuviera procesando la información. ¿Y por qué cree que no ha conseguido trabajo? Porque se nota que sabe mucho de carros. Miguel suspiró. Era una pregunta que se hacía a sí mismo todos los días. Mire, señora, yo creo que es una combinación de cosas. Hay mucha competencia. La situación económica está difícil y... Bueno, también creo que algunos patrones prefieren mecánicos más jóvenes, o que traigan sus propias herramientas, o que tengan palancas. Carmen asintió pensativamente. Pero usted tiene mucha experiencia, ¿verdad? Miguel se enderezó un poco, sintiendo un destello de orgullo profesional. 15 años, señora. He trabajado en todo tipo de autos, desde bochos hasta carros de lujo. Sé de transmisiones, motores, sistemas eléctricos, aires acondicionados, de todo. Y siempre me he caracterizado por ser honesto con los clientes. Se nota, dijo Carmen con sinceridad. Los 2 favores que me ha hecho lo comprueban. Hubo un silencio cómodo entre ellos. Luego, Carmen miró su reloj. Ay, ya se me hizo tarde. Miguel, muchísimas gracias otra vez. No sabe lo mucho que se lo agradezco. No hay de qué, señora Carmen. Para eso estamos. Carmen subió al Jetta y arrancó. Antes de irse, bajó la ventanilla. Miguel, ¿tiene teléfono por si necesito consultarle algo más? Miguel le dio su número, que Carmen anotó cuidadosamente. Perfecto, cuídese mucho y ojalá pronto encuentre un buen trabajo. Esa noche, en su pequeña habitación de la vecindad, Miguel reflexionó sobre los 2 encuentros con Carmen. Era extraño cómo había aparecido justo cuando él estaba buscando trabajo en la zona industrial. Y sus preguntas sobre su situación laboral habían sido muy específicas, como si tuviera un interés particular en su respuesta. Pero Miguel desechó esos pensamientos. Probablemente solo era una señora amable que valoraba la honestidad, algo que no se encontraba fácilmente. Lo que Miguel no sabía era que Carmen Vega no era exactamente quien parecía ser. Su nombre real era Carmen Vega de Morales, y era la propietaria de Transportes Vega, una de las empresas de logística más grandes de Jalisco. Heredera de una fortuna que su padre había construido desde un pequeño taller mecánico hasta convertirse en un imperio del transporte, Carmen había aprendido desde joven a valorar más el carácter y la competencia que las apariencias. A los 35 años, Carmen manejaba una flota de más de 200 vehículos entre camiones, tractocamiones, autobuses y autos ejecutivos. Su empresa daba servicio a las principales fábricas de la zona metropolitana de Guadalajara y tenía contratos millonarios con empresas internacionales. Pero a pesar de su éxito, Carmen mantenía la humildad que su padre le había inculcado. Frecuentemente se vestía de manera sencilla y manejaba autos modestos cuando quería pasar desapercibida. El encuentro con Miguel había sido genuinamente casual, pero la forma en que él la había ayudado, sin esperar nada a cambio, había despertado su interés. Carmen había crecido en el mundo del transporte y conocía mecánicos toda su vida. Podía reconocer la competencia real cuando la veía, y Miguel había demostrado tanto conocimiento técnico como integridad moral en sus 2 encuentros. Esa noche,
Carmen llamó a Rodrigo Santamaría, su gerente de operaciones y hombre de confianza, desde hacía más de 10 años. Rodrigo, necesito que investigues discretamente a una persona para mí. Se llama Miguel Hernández, es mecánico y vive por la colonia Oblatos. Le dio toda la información que había conseguido sobre Miguel. ¿Algún problema específico, señora Carmen?, preguntó Rodrigo. No, al contrario, es para algo positivo, pero necesito confirmación de que la persona es realmente quien parece ser. Rodrigo había trabajado lo suficiente con Carmen como para entender que cuando ella tenía una corazonada sobre alguien, valía la pena investigar. 2 días después, Rodrigo llamó a Carmen con un reporte detallado. Miguel Hernández era exactamente quien decía ser. Había trabajado durante 8 años en el taller central, en la colonia americana, donde era considerado uno de los mejores mecánicos. Sus antiguos compañeros de trabajo hablaban de él con respeto y cariño, describiéndolo como extremadamente competente, honesto hasta la exageración, y siempre dispuesto a ayudar a otros mecánicos menos experimentados. El taller central había cerrado abruptamente cuando el dueño había tenido problemas con Hacienda por no pagar impuestos. Miguel había intentado conseguir empleo en otros talleres, pero la crisis económica había reducido las oportunidades. Algunos de sus antiguos compañeros confirmaron que Miguel frecuentemente rechazaba trabajos que consideraba que no podía hacer con la calidad requerida, prefiriendo mantener su reputación intacta que ganar dinero fácil. No tiene vicios, señora Carmen, informó Rodrigo. No bebe, no se droga, no se mete en problemas. Vive solo en una vecindad muy modestamente, pero siempre paga su renta a tiempo. Los vecinos lo respetan. Es de esas personas que simplemente ha tenido mala suerte, pero mantiene su dignidad. Carmen sonrió al escuchar el reporte. Su instinto había estado correcto. Miguel era exactamente el tipo de persona que ella valoraba. Competente, honesto y con principios sólidos, y tenía un plan para él. El viernes de esa semana, Carmen manejó hasta la zona donde había encontrado a Miguel la primera vez. No fue difícil localizarlo. Estaba sentado en una banqueta cerca del Parque Revolución, esperando que alguien necesitara sus servicios. Carmen estacionó su Tsuru y se acercó a él. «Miguel, qué gusto verlo», dijo Carmen con genuina alegría. Miguel se levantó inmediatamente y la saludó con cortesía. «Buenos días, doña Carmen. ¿Cómo está? ¿Todo bien con los carros?» Carmen asintió. «Sí, perfectamente. De hecho, seguí su consejo y llevé el Jetta con el maestro Rodríguez. Hizo un trabajo excelente, justo como usted dijo». «Me da mucho gusto, señora», respondió Miguel sinceramente. «El maestro Rodríguez es de los buenos». Carmen lo observó por un momento. Miguel se veía igual que siempre. Ropa limpia pero modesta, herramientas básicas en su mochila y esa expresión de dignidad que no habían podido quebrar 3 meses de dificultades económicas. «Miguel, ¿puedo invitarlo a desayunar?», preguntó Carmen de repente. «Me gustaría platicar con usted sobre algo importante». Miguel se sorprendió por la invitación, pero asintió. «Claro, señora, como usted guste». Fueron a una fonda sencilla cerca del parque, el tipo de lugar donde Miguel ocasionalmente desayunaba cuando tenía un poco de dinero extra. Carmen pidió un desayuno completo para ambos, ignorando las protestas de Miguel sobre que no tenía hambre. Mientras esperaban la comida, Carmen decidió ser directa. «Miguel, le voy a hacer una pregunta seria y necesito que me responda con toda honestidad», comenzó Carmen. «Si tuviera la oportunidad de trabajar en una empresa grande, con un buen salario y prestaciones completas, ¿estaría dispuesto a esforzarse al máximo para demostrar su valor?» Miguel la miró sorprendido. «Señora, claro que sí. Esa es una oportunidad que cualquiera en mi situación tomaría con las 2 manos. Pero, ¿por qué me pregunta eso?»
Carmen tomó un sorbo de su café antes de responder. Porque tengo una propuesta que hacerle, pero antes necesito contarle algo sobre mí. Carmen respiró profundo y comenzó su confesión. Miguel, yo no he sido completamente honesta con usted sobre quién soy. Mi nombre completo es Carmen Vega de Morales y soy la dueña de Transportes Vega. Miguel casi se atraganta con su café. Transportes Vega era conocida en todo Jalisco. Tenían su logo en cientos de camiones que se veían por toda la ciudad. ¿Está hablando en serio?, preguntó Miguel incrédulo. Carmen asintió. Completamente en serio. Y el motivo por el que no se lo dije desde el principio es que quería conocer su verdadero carácter, no la persona que podría fingir ser si supiera mi posición. Miguel permaneció en silencio, procesando la información. Gradualmente, todo comenzó a tener sentido. Los autos en perfecto estado que Carmen necesitaba que revisara, sus preguntas específicas sobre su situación laboral, el hecho de que apareciera en la zona industrial donde estaban muchas empresas de transporte. Señora Carmen, dijo Miguel finalmente, yo no sé qué decir, me siento un poco, bueno, como que me mintió. Carmen asintió comprensivamente, y tiene todo el derecho de sentirse así, pero espero que cuando le explique por qué lo hice, pueda entenderme. Carmen le contó sobre su empresa, sobre cómo su padre había empezado como mecánico y había construido el negocio desde cero. Le explicó que siempre había valorado más la competencia y la honestidad que las conexiones o las apariencias. En mi empresa trabajo con cientos de proveedores y empleados. He aprendido a reconocer a las personas genuinas, y usted, Miguel, es una de ellas. Miguel, continuó Carmen, tengo una propuesta seria que hacerle. Transportes Vega necesita un supervisor de mantenimiento, alguien que supervise el taller mecánico de la empresa y coordine el mantenimiento de toda nuestra flota. Es una posición de mucha responsabilidad, con un salario de 25,000 pesos mensuales, todas las prestaciones de ley y oportunidades de crecimiento. Miguel se quedó completamente mudo. 25,000 pesos mensuales era más de lo que había ganado nunca en su vida. Era casi 4 veces lo que ganaba en el mejor de sus trabajos anteriores. Señora Carmen, logró decir finalmente, Eso es increíble. Pero no entiendo por qué me elegiría a mí para un puesto tan importante. Porque en los 3 encuentros que hemos tenido, usted ha demostrado exactamente lo que busco, respondió Carmen. Competencia técnica excepcional, honestidad absoluta y principios morales sólidos. Diagnosticó correctamente problemas que otros mecánicos no habrían podido identificar. Rechazó cobrarme cuando podría haberse aprovechado de mi aparente desconocimiento, y cuando le pregunté sobre talleres recomendables, me mandó con alguien que sabía que haría un buen trabajo, no con alguien que le fuera a dar comisión. Miguel sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. 3 meses de búsqueda infructuosa, 3 meses de trabajos esporádicos y preocupaciones económicas, y ahora esta oportunidad increíble aparecía cuando menos la esperaba. Señora Carmen, dijo Miguel con la voz quebrada por la emoción, no sabe lo que esto significa para mí. Yo acepto su propuesta y le prometo que no se va a arrepentir. Voy a trabajar más duro que nunca para demostrarle que su confianza está bien puesta. Carmen sonrió cálidamente. Sé que va a ser así, Miguel. ¿Puede empezar el lunes? Miguel asintió vigorosamente. Por supuesto, señora, a la hora que usted diga. Carmen le dio una tarjeta de presentación con la dirección de las oficinas principales de Transportes Vega. Preséntese a las 8 de la mañana con Rodrigo Santamaría, mi gerente de operaciones. Él le va a explicar todos los detalles y le va a mostrar las instalaciones.
Esa tarde, Miguel caminó por las calles de Guadalajara con una sensación completamente nueva. Por primera vez en meses, no estaba buscando trabajo, tenía un empleo. ¿Y qué empleo? Se detuvo en una iglesia pequeña en la colonia americana y encendió una veladora, agradeciendo por el milagro que acababa de vivir. El lunes por la mañana, Miguel llegó a las oficinas de Transportes Vega media hora antes de la cita. Se había comprado una camisa nueva con parte de los pocos ahorros que le quedaban y había lustrado sus botas hasta dejarlas brillando. El edificio de la empresa era impresionante. 3 pisos de oficinas modernas y en la parte trasera un enorme complejo de talleres y patios donde estaban estacionados decenas de camiones y tractocamiones. Rodrigo Santamaría lo recibió en la recepción. Era un hombre de unos 50 años, con apariencia seria, pero trato cordial. «Usted debe ser Miguel Hernández», dijo estrechándole la mano. «Carmen me ha hablado mucho de usted. Bienvenido a Transportes Vega». Durante las siguientes 2 horas, Rodrigo le mostró todas las instalaciones. El taller mecánico de la empresa era más grande y mejor equipado que cualquier lugar donde Miguel hubiera trabajado. Tenían fosas especializadas para camiones pesados, equipo de diagnóstico computarizado de última generación, herramientas neumáticas de calidad industrial y un inventario de refacciones que valía millones de pesos. «Su trabajo va a ser supervisar todo esto», explicó Rodrigo mientras recorrían el taller. «Tenemos 12 mecánicos de planta, más los que contratamos por temporadas altas. También va a coordinar el mantenimiento preventivo de toda la flota, programar servicios y asegurar que todos los vehículos estén siempre en condiciones óptimas». Miguel observaba todo con fascinación y un poco de nerviosismo. Era exactamente el tipo de trabajo con el que siempre había soñado, pero también representaba una responsabilidad enorme. «¿Los mecánicos que ya están aquí van a estar de acuerdo con que llegue alguien nuevo a supervisarlos?», preguntó Miguel con preocupación genuina. Rodrigo sonrió. «Esa es una buena pregunta y demuestra que usted piensa en el equipo, no solo en sí mismo. La verdad es que varios de nuestros mecánicos han estado esperando que llegara alguien con experiencia a coordinar el área. El anterior supervisor renunció hace 2 meses para irse a Estados Unidos y desde entonces hemos estado improvisando». Le presentaron a los mecánicos uno por uno. Miguel se sorprendió gratamente al descubrir que varios de ellos ya conocían su reputación del taller central. «Oiga, usted es Miguel Hernández», exclamó uno de ellos, un hombre mayor llamado don Aurelio. «Mi compadre trabajó con usted en el Central. Siempre decía que era de los mejores mecánicos de Guadalajara». Esa primera semana, Miguel se dedicó principalmente a conocer los sistemas de la empresa y a establecer relaciones con su equipo. Descubrió que, aunque los mecánicos eran competentes, la falta de coordinación había generado algunos problemas: vehículos que se atrasaban en mantenimiento, refacciones que se compraban duplicadas y servicios que se programaban de manera ineficiente. Miguel implementó gradualmente nuevos sistemas de organización. Creó programas de mantenimiento preventivo más eficientes, estableció protocolos de comunicación claros entre los mecánicos y comenzó a capacitar al equipo en las tecnologías más nuevas que tenían disponibles. Su enfoque siempre era colaborativo. En lugar de llegar imponiendo cambios, preguntaba a los mecánicos qué problemas habían identificado y cómo creían que se podrían resolver. Carmen observaba discretamente el progreso de Miguel. Los reportes que recibía de Rodrigo eran consistentemente positivos. Miguel había logrado reducir los tiempos de reparación en un 20%. Había mejorado la comunicación en el taller y los mecánicos más experimentados habían comenzado a verlo como un líder natural, en lugar de como un intruso.
3 meses después de haber comenzado en Transportes Vega, Miguel ya había transformado completamente el departamento de mantenimiento. Los camiones salían a tiempo, las reparaciones se hacían correctamente desde la primera vez, y los costos de mantenimiento habían bajado significativamente sin comprometer la calidad. Carmen decidió que era momento de tener una conversación más profunda con él. Un viernes por la tarde, Carmen visitó el taller y encontró a Miguel supervisando la instalación de un motor reconstruido en uno de los tractocamiones más antiguos de la flota. Llevaba puesta una camisa de trabajo con el logo de la empresa. Tenía las manos manchadas de grasa, pero su postura y la manera en que dirigía el trabajo mostraban la confianza de alguien que había encontrado su lugar en el mundo. «Miguel, ¿podría acompañarme a mi oficina cuando termine con esto?», le preguntó Carmen. Miguel asintió. Terminó de dar las últimas instrucciones a los mecánicos y se limpió las manos antes de seguirla. En la oficina de Carmen, Miguel se sentó frente al escritorio donde 3 meses antes había escuchado la propuesta que cambiaría su vida. «Miguel, quiero hablar con usted sobre su futuro aquí en la empresa», comenzó Carmen. «En estos 3 meses, usted ha superado todas mis expectativas. No solo ha mejorado la eficiencia del taller, sino que ha ganado el respeto de todo el equipo». Miguel escuchaba con atención, preguntándose hacia dónde se dirigía la conversación. Carmen continuó. «Estoy pensando en expandir las operaciones de la empresa. Queremos abrir una sucursal en Puerto Vallarta para atender mejor a los clientes de la costa. Esa sucursal necesitaría a alguien que estableciera y manejara toda el área de mantenimiento desde cero». «¿Me está ofreciendo ese puesto?», preguntó Miguel con incredulidad. Carmen asintió. «Con un aumento de salario a 35,000 pesos mensuales, más bonos por desempeño y la oportunidad de formar su propio equipo. Sería una posición de gerente de mantenimiento, con completa autonomía para tomar decisiones técnicas». Miguel se quedó en silencio por varios segundos. Era una oportunidad increíble, pero también significaría dejar Guadalajara, donde había vivido toda su vida. «Señora Carmen, es una oportunidad increíble, pero ¿puedo preguntarle por qué está confiando tanto en mí? Hace 6 meses yo era un mecánico sin trabajo y ahora me está ofreciendo manejar una operación completa». Carmen sonrió. «Porque he visto cómo trabaja, Miguel. No solo técnicamente, sino como líder. Los mecánicos lo respetan porque usted los respeta. Toma decisiones pensando en el bien de la empresa, pero también en el bienestar de su equipo. Y sobre todo, porque mantiene los mismos principios que tenía cuando no tenía nada. Eso no se puede enseñar». Miguel aceptó la propuesta, pero pidió 3 meses para organizar su traslado y asegurar que el taller de Guadalajara quedara funcionando perfectamente con su reemplazo. Carmen estuvo de acuerdo, impresionada una vez más por la responsabilidad que Miguel mostraba hacia sus colegas. Un año después, Miguel estaba parado en el muelle de Puerto Vallarta, supervisando la descarga de un embarque de refacciones para la nueva sucursal de Transportes Vega. La operación de la costa había superado todas las proyecciones y Miguel había formado un equipo de 8 mecánicos especializados en mantenimiento de vehículos que operaban en condiciones de alta humedad y salinidad. Esa tarde, mientras revisaba los reportes mensuales en su oficina con vista al mar, recibió una llamada que lo sorprendió. Era Rodrigo, desde Guadalajara. «Miguel, necesito pedirte un favor personal», dijo Rodrigo con un tono inusual. «Hay un muchacho aquí. Se llama Carlos Mendoza. Tiene 28 años, es mecánico, muy bueno, según me dicen, pero ha estado sin trabajo desde que se cerró el taller donde trabajaba. Me recuerda mucho a ti cuando Carmen te encontró».
Miguel sonrió, entendiendo inmediatamente hacia dónde se dirigía la conversación. ¿Y quiere que le dé una oportunidad? Rodrigo explicó que había conocido a Carlos cuando su auto se había descompuesto en la calle. El joven había parado para ayudarle, había diagnosticado correctamente un problema complejo y había rechazado cualquier pago por la ayuda. Carmen dice que confía en tu criterio, continuó Rodrigo. Si tú crees que vale la pena, podemos traerlo a Puerto Vallarta para que trabaje contigo. Miguel no lo dudó ni un segundo. Mándamelo la próxima semana. Yo me haré cargo de entrevistarlo y, si es tan bueno como dices, tiene trabajo aquí. Cuando Miguel colgó el teléfono, se recostó en su silla y miró hacia el océano. Pensó en lo increíble que era la vida. Él había recibido una oportunidad cuando más la necesitaba y ahora estaba en posición de ofrecerle la misma oportunidad a alguien más. La siguiente semana, Carlos Mendoza llegó a Puerto Vallarta en un autobús de segunda clase, cargando una mochila desgastada con sus pocas herramientas. Miguel lo recibió en la terminal y inmediatamente reconoció en el joven la misma mezcla de dignidad y desesperanza que él había sentido 1 año y medio atrás. Durante la entrevista, Carlos demostró tener conocimientos técnicos sólidos y, más importante aún, la misma honestidad y humildad que habían caracterizado a Miguel. Cuando Miguel le ofreció el trabajo, Carlos se emocionó hasta las lágrimas, tal como Miguel había hecho cuando Carmen le había dado su oportunidad. «Carlos», le dijo Miguel mientras le mostraba el taller, «yo voy a ser completamente honesto contigo. Hace 1 año y medio yo estaba exactamente en tu situación. Una persona generosa me dio una oportunidad cuando nadie más creía en mí. Ahora quiero hacer lo mismo contigo, pero con una condición». «La que usted diga, señor Miguel», respondió Carlos con gratitud evidente. «La condición es que, cuando tengas la oportunidad de ayudar a alguien más, lo hagas. Que nunca olvides de dónde vienes y que siempre estés dispuesto a darle una mano a quien lo necesite». Carlos asintió solemnemente, entendiendo perfectamente el mensaje. 6 meses después, Miguel recibió una llamada de Carmen. «Miguel, tengo noticias emocionantes», dijo con alegría en la voz. «La Junta Directiva aprobó tu propuesta para el programa de becas técnicas. Vamos a poder darle entrenamiento formal a 20 jóvenes de escasos recursos cada año, con garantía de empleo para los que terminen exitosamente». El programa de becas había sido idea de Miguel. Inspirado en su propia experiencia y en la de Carlos, había propuesto que Transportes Vega invirtiera en formar a jóvenes que tuvieran aptitud para la mecánica, pero no recursos para estudiar. La empresa pagaría su capacitación en institutos técnicos especializados y, a cambio, los becarios se comprometían a trabajar para Transportes Vega por al menos 3 años después de graduarse. «Es increíble, señora Carmen», respondió Miguel. «Van a ser 20 oportunidades de cambiar vidas cada año». Carmen rió del otro lado del teléfono. «Miguel, creo que ya perdí la cuenta de cuántas vidas has cambiado desde que llegaste a la empresa, no solo la tuya». Era cierto. En los 2 años que llevaba en Transportes Vega, Miguel había formado a docenas de mecánicos, había salvado empleos mediante mejoras en eficiencia y había establecido un estándar de excelencia técnica que había elevado la reputación de toda la empresa. Pero más allá de los números, había creado un ambiente de trabajo donde la competencia técnica se combinaba con la solidaridad humana. Un día, mientras Miguel supervisaba el mantenimiento de la flota en Puerto Vallarta, recibió una visita inesperada. Era don Aurelio, el mecánico mayor que había trabajado con él en Guadalajara. «Jefe Miguel», dijo don Aurelio con una sonrisa, «vine a traerle un regalo».
Extendió una llave inglesa antigua, obviamente muy usada, pero perfectamente cuidada. Esta era la herramienta favorita de mi papá. Él también era mecánico y me la heredó cuando yo empecé en este oficio. Ahora quiero que la tenga usted. Miguel tomó la herramienta con reverencia, entendiendo el significado del gesto. En el mundo de los mecánicos, heredar las herramientas de un maestro era uno de los honores más grandes. Don Aurelio, no puedo aceptar esto. Es demasiado valioso para su familia. El hombre mayor negó con la cabeza. Miguel, usted me enseñó que ser mecánico no es solo arreglar máquinas, es cuidar a la gente que depende de esas máquinas. Mi papá habría estado orgulloso de saber que su herramienta está en manos de alguien que entiende eso. Esa noche, Miguel llamó a Carmen para contarle sobre el regalo de don Aurelio. Señora Carmen, dijo, quiero agradecerle otra vez por todo lo que ha hecho por mí. Pero sobre todo, quiero agradecerle por enseñarme que el éxito verdadero no es solo lo que uno logra, sino lo que uno puede hacer para que otros también logren sus sueños. Carmen, del otro lado de la línea, sintió una profunda satisfacción. Había apostado por Miguel porque había visto su potencial, pero nunca imaginó que esa apuesta se multiplicaría en tantas vidas transformadas. Miguel, le dijo, ¿sabes cuál ha sido mi mayor satisfacción en todo esto? No es el éxito de las operaciones en Puerto Vallarta, ni siquiera el programa de becas. Es saber que cuando yo ya no esté, va a haber decenas de personas por ahí que van a recordar que alguien creyó en ellas cuando nadie más lo hacía, y que van a estar listas para hacer lo mismo por otros. Al colgar el teléfono, Miguel salió a la terraza de su departamento en Puerto Vallarta y miró hacia el océano. En el agua podía ver los reflejos de las luces de la ciudad y le pareció que brillaban como promesas de oportunidades futuras. Pensó en todos los jóvenes que se beneficiarían del programa de becas, en Carlos y los otros mecánicos que había entrenado, y en las familias que tendrían mejor vida gracias a empleos estables. La llave inglesa de don Aurelio estaba sobre su mesa de trabajo, junto a sus propias herramientas. Mañana la usaría para enseñar a los nuevos aprendices, transmitiendo no solo conocimiento técnico, sino los valores de honestidad, excelencia y solidaridad que había aprendido en su propio viaje de transformación. Miguel Hernández había pasado de ser un mecánico sin trabajo, buscando oportunidades en las calles de Guadalajara, a convertirse en el gerente de mantenimiento más joven en la historia de Transportes Vega, y más importante aún, en un multiplicador de oportunidades para otros. Su historia era prueba viviente de que un simple acto de bondad puede crear ondas que se extienden mucho más allá de lo que podemos imaginar, transformando no solo la vida de quien recibe la ayuda, sino las de todos aquellos que esa persona toca a lo largo de su camino. Cuando las personas de su antigua vecindad le preguntaban cuál había sido el secreto de su éxito, Miguel siempre daba la misma respuesta. Nunca perdí la esperanza, nunca comprometí mis principios, y cuando Dios me mandó un ángel disfrazado de señora con problemas de carro, supe reconocer la bendición y estar a la altura de ella. Y así, la historia de un mecánico que ayudó a una extraña con su auto averiado se convirtió en la historia de cientos de vidas transformadas, demostrando que en un mundo que a menudo parece frío e indiferente, todavía hay espacio para la bondad, la generosidad y la fe en el potencial humano.